Continuamos. Gracias por estar ahí. Tuvimos una mañana muy intensa con temas de inteligencia artificial, algoritmos, cómo se trabajan los datos, cómo se acumulan, datos agregados, datos personales, el impacto de las regulaciones de algunas regiones como la Unión Europea, qué pasa en América Latina, la ética. Y ahora quiero darle la bienvenida a una gran amiga de hace muchos años, a Laura Marés. Ella, además de ser una experta en temas de educación y tecnología, está a cargo ahora como directora general o CEO, no sé cómo decirte, ahora me aclaras vos, de Educar, que es un organismo del Estado que se dedica a contenidos y a material educativo para la educación en Argentina. Y yo creo que siempre han generado material muy interesante para trabajo virtual, para trabajo por ahí sincrónico o no sincrónico, pero ahora nos encontramos en una situación especial con clases virtuales, consumen las casas, con chicos que tienen o no tienen computadora, o tienen o no tienen acceso, o que tienen que acceder con un celular. Y entonces yo creo que el contenido que ha generado Educar todo este tiempo se ha convertido en un recurso súper relevante y de gran importancia para toda la educación nacional. Y además, Laura, en mucho tiempo ha estado involucrada con organizaciones regionales que tienen que ver con la educación, así que quizás ella nos puede dar un poco más de detalles sobre eso. Así que bueno, bienvenida Laura, un gusto escucharte. Tenemos a una audiencia muy diversa, tenemos traducción español-inglés, tenemos gente en YouTube, tenemos como 500 becarios que se van conectando, algunos más tiempo, otros menos tiempo, mucho de América, pero también tenemos de otras regiones, de Asia, de África, de Europa. Así que vos sos una referente de la educación en América Latina. Es un honor tenerte con nosotros y un gusto verte aunque sea en la virtualidad. Estamos las dos, viste, con el color haciendo juego. No nos pusimos de acuerdo. Quiero aclarar a la audiencia que no le mandé un WhatsApp a Laura diciendo que venía de rojo, pero bueno, estamos acá adornando la pantalla. Bienvenida y bueno, te doy la palabra. Un gusto verte virtualmente, aunque sea. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Lo mismo digo, es un placer y bueno, gracias por invitarme a esta edición de la Escuela Sur de Gobernanza de Internet. Ojalá que pronto podamos volver a tenerlas presenciales en ese bello auditorio que tienen y que podamos volver a encontrarnos y a debatir en estos espacios que son tan ricos y tan interesantes. Bueno, ante todo, si soy gerente general, ese es el puesto que tenemos en Educar. Educar es una sociedad del Estado que es parte del Ministerio de Educación, el único accionista es el Ministerio de Educación, así que es un formato que no siempre se comprende bien, esto de ser Estado, pero a la vez ser una empresa. Pero bueno, somos el organismo que ejecuta las políticas de tecnología del Ministerio de Educación. En general, todo lo que tiene que ver con mejora de la educación y para la educación de calidad, que son los dos objetivos que se buscan, la educación de calidad y la educación inclusiva, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y acá se da un escenario muy particular. Yo asumí el 18 de febrero y a pocos días de estar trabajando empezamos a analizar el posible escenario de cierre de escuelas. Escenario que en ese momento se pensaba que iba a ser por unos días, un mes, 45 días, y terminó siendo mucho más extenso, como todos saben. En Argentina las escuelas cerradas en la mayoría de las jurisdicciones, en muy pocas jurisdicciones se pudo volver a clases, en 3 provincias concretamente, y en algunas, a partir de ayer, se acordó volver con un modelo alternativo, con un modelo de vinculación pedagógica, donde lo que se busca es que los chicos conserven el contacto con la escuela y con sus docentes. Entonces, como decía, cuando empezamos teníamos un escenario más acotado, más de poner en orden la sociedad y de empezar a ver qué estrategias se podían desarrollar con muy propios recursos, y muy rápidamente nos cambió la agenda. Empezamos a pensar en escenarios mucho más evolucionados. Yo a veces digo, si en febrero de 2020 hubiéramos propuesto que los docentes
se comunicaran con sus alumnos a través de la tecnología exclusivamente, a través de WhatsApp o de videollamadas o cualquier herramienta, todos hubieran dicho que era una locura, y efectivamente hubiera sido una locura porque el sistema educativo no estaba preparado para eso, y me animaría a decir que casi ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para eso. Pero bueno, sucedió y tuvimos que salir al ruedo. Entonces, lo primero que se hizo fue trabajar en una línea que se llamó Seguimos Educando, porque justamente lo que se buscaba era marcar que a pesar de estar las escuelas cerradas, seguía la conexión entre, o nos proponíamos que siguiera la conexión entre los docentes, los alumnos y la escuela, eh, y que se siguiera educando. Queríamos salir de la idea de aprender en casa, del aprendizaje a distancia, porque todo lo que se hizo fue buscar alternativas para paliar el momento, para acompañar ese momento de distanciamiento entre los alumnos y la escuela. Pero no proponer un modelo de educación a distancia, porque no era esa la idea, porque eso requiere toda una lógica y una pedagogía diferente. Teníamos además la condición particular de que entre el 2010 y el 2015 el programa Conectar Igualdad había entregado computadoras a todos los chicos de secundaria del país y a todos los docentes. Porque el objetivo de este programa era la inclusión, que todos tuvieran acceso a la tecnología. Durante la gestión siguiente, el modelo cambió y pasó a trabajarse en un modelo el modelo que llamó Aprender Conectados, que apuntaba a utilizar la computadora exclusivamente para la educación. Y por eso se dejaron de entregar computadoras a los alumnos y se pasaron a comprar lo que llaman carros de 20, de 30, de 50 computadoras para la escuela. Y según el tamaño de la escuela, había uno o más carros. Bueno, el destino quiso, obviamente no era algo que nadie podía haber previsto, al cerrar las escuelas, esas máquinas no se podían utilizar, porque patrimonialmente el director es responsable de las computadoras, entonces no puede sacarlas y dárselas a los chicos para que las lleven a su casa. Entonces, esto profundizó mucho la brecha digital, la brecha de alcance. Y por eso lo que hicimos fue trabajar en un modelo de lo que llamamos círculos concéntricos, donde sabíamos que las propuestas que se hacían a través de la web, que eran muchas de autoaprendizaje para los chicos, otras para trabajar con la familia, llegábamos a un segmento muy chico de la población, digamos un 30%. Lo siguiente que se hizo fue acordar con ENACOM una política de cero rating, política que después se extendió a todas las universidades del país y a los portales de todas las jurisdicciones, de todas las provincias. Cero rating implica que navegar nuestros portales no consume datos en los planes de celulares. Eso nos permitía llegar a un círculo más grande. ¿Es lo que queríamos hacer? No. Yo he hablado muchas veces de por qué no es conveniente utilizar celulares o tablets para la inclusión de tecnología en la escuela, porque es un consumo mucho más ilimitado y porque dificulta o impide la producción de contenido, sino que nos convierte más en consumidores de contenidos que otros desarrollaron. Pero bueno, frente a la pandemia era una manera de llegar a más gente. Esto lo complementamos con una línea de programas en televisión. En una primera instancia eran 14, ahora son 7 horas diarias, 14 horas diarias de programación separadas por niveles educativos para chicos desde inicial hasta el ciclo orientado de la secundaria. Esas horas se pasan por la TV pública, por Canal Encuentro, por Paca Paca y por las repetidoras del interior del país. A eso, ahí tenemos un círculo más amplio. A eso se lo complementó con 7 horas de radio diarias, donde se hacen distintos tipos de podcast y entrevistas, que está a través de Radio Nacional, las repetidoras, las radios cooperativas y las radios universitarias. Ahí sabemos que el espectro es muchísimo más amplio, porque en el interior del país, en las provincias, en general la radio acompaña mucho, en el campo acompaña mucho, y es algo que está prendido muchas veces todo el día de fondo.
y es absolutamente gratuito. Entonces sabíamos que ahí llegábamos a una cantidad muchísimo más grande de gente. Y finalmente, el último eslabón de estos, o el último círculo de estos círculos concéntricos, es la producción de cuadernillos en papel. Cuadernillos que también tienen orientaciones por nivel, que permiten llegar a los lugares donde no llegan los otros medios. Con estas alternativas, con este modelo multimedia, buscamos cubrir lo mayor posible los primeros meses de la pandemia, de nuevo, que pensábamos primero en un mes, 2 meses, y que terminaron siendo al momento 6 meses y pico, casi 7, en lo que hablamos de un acompañamiento. Insisto con estas palabras de acompañamiento y de vinculación, porque muchas veces cuando se toca el tema en los medios, se habla de directamente clases a distancia o clases ahora de la vuelta a clases. Y en ningún caso estamos hablando de normalidad ni de vuelta a clases, sino que estamos hablando de paliar una situación de distancia donde el factor principal en este momento no es tanto que los chicos aprendan cosas como que mantengan la vinculación en la escuela. Eso es lo que más nos importa. Entonces, esta es nuestra agenda inmediata. En paralelo, venimos trabajando en distintos niveles. Nosotros venimos trabajando más en pensar qué será el 2021, y ahí es que desarrollamos una plataforma que se llama Juana Manso, donde sí está pensada para trabajar en modelos más de clase, de vinculación entre alumnos y estudiantes, que también es de navegación gratuita y que tiene una plataforma de recursos abiertos federales, es decir, recursos hechos por todas las provincias del país y por la ciudad de Buenos Aires, donde hay un modelo de Content Delivery Network y protocolos de exportación e importación de recursos que hacen que cualquier participante de la red pueda utilizarlos. Y a esto se le suma un data lake y un data warehouse, donde lo que nos proponemos es empezar a trabajar con datos, por supuesto, anonimizados, que nos permitan entender cuáles son los comportamientos de estudiantes y docentes y tomar decisiones a futuro. Decisiones basadas en evidencia, políticas públicas basadas en evidencia. Empezar a entender qué recursos son más atractivos, qué recursos son menos atractivos, cuáles requieren más tiempo de trabajo, qué estrategias de los docentes tienen mejor resultado con los alumnos, qué modelos de acompañamiento, qué cursos son más atractivos. Todo eso tratamos de trabajarlo para empezar a aplicar un enfoque de ciencia de datos en lo que es la educación. Para eso estuvimos trabajando mucho con la Fundación Sadowski, que tienen un gran conocimiento del tema, tanto en definir cómo serían estos modelos de data lake y de data warehouse, pero también en cuáles serían las políticas de protección de esos datos que permitan asegurar la confiabilidad en el trato y la privacidad de esos datos. Después el otro socio que para nosotros es fundamental es ARSAT y la Facultad de Ingeniería, que nos ayudaron en la instalación de las plataformas de e-learning y del content delivery, que es el trabajo que venimos desarrollando. Como pautas a futuro, estamos pensando, por un lado, en tener una herramienta de chat educativo que esté dentro de la plataforma, como lo que podría ser un WhatsApp, pero que esté dentro de nuestra plataforma. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque necesitamos un ambiente controlado donde las conversaciones queden registradas y se asegure me sale la seguridad, la confiabilidad de las conversaciones entre adultos y menores, porque finalmente nuestros docentes y nuestros alumnos son esos, son adultos y menores. Y en este momento encontramos que el grooming es algo que ha recrudecido muchísimo y es incontrolable en el ámbito de herramientas como podría ser WhatsApp o Telegram. Entonces, queremos un ambiente más controlado para estas conversaciones entre nuestros docentes y nuestros alumnos.
No es sencillo, pero estamos orientados, estamos trabajando también en eso con la CESI para determinar un poco cuáles serían los mejores formatos para tener una herramienta de chat y una herramienta de videoconferencias dentro de la plataforma, tanto por asegurar la relación entre docentes y estudiantes, como por el hecho de poder mantener esta gratuidad. Apuntamos a que todo lo que se hace dentro de la plataforma va a ser con software abierto. Todo lo que vamos incorporando de nuevo es con software abierto, y lo que teníamos con software desarrollado por nosotros lo vamos a ir liberando a partir de febrero o marzo del año que viene. Es un poco el espíritu que queremos tener en la plataforma, en las aulas, en el repositorio y en el data warehouse. Un siguiente paso que nos podría acercar más a la inteligencia artificial, pero quiero ser muy cuidadosa con esto porque es algo que no se ha hecho y que requiere muchos análisis, es poder trabajar por un lado con un chatbot, pero no, nosotros hoy tenemos un chatbot que hace preguntas y respuestas en base a los programas de televisión y lo que llamamos la clase del día. Queremos tener un chatbot que pueda asesorar a los docentes, que pueda acompañarlos, que pueda contestar las distintas preguntas, y a futuro que pueda trabajar también con los chicos en contestarles preguntas sobre recursos, materias, contenidos, ayudarnos a buscar recursos que los orienten en lo que tienen que hacer. Y que tenga un lenguaje adecuado, cercano, cálido, coloquial. En una siguiente etapa, la otra aplicación que quisiéramos ir hacia la inteligencia artificial tiene que ver con poder empezar a tomar, a realizar análisis que sean predictivos, preventivos y prescriptivos. Es un camino también difícil, hay mucho por construir, pero donde nos parece que podemos trabajar mucho en la línea de empezar a detectar cuáles son los patrones de abandono y de repitencia de los alumnos y accionar sobre esto. Evidentemente nada de esto es posible sin las áreas sustantivas del ministerio, que son quienes tienen las directrices de cómo aplicar estos temas. Digamos, tenemos la Secretaría de Educación, tenemos la Secretaría de Evaluación e Investigación, que son quienes definen estos criterios, y desde Educar somos quienes hacemos la aplicación de esto desde la tecnología. Ese es un poco el sendero que nos estamos trazando. En ese camino, el gobierno argentino decidió volver a poner en valor, volver a activar RELPE, que era la Red Latinoamericana de Portales Educativos. Hoy la hemos renombrado como la Red de Plataformas Educativas, donde lo que queremos es trabajar con Latinoamérica y con otros países asociados en cuáles son las experiencias. El trabajo que hicimos con la red durante cerca de 10 años nos muestra que las líneas de aprendizaje son muchas, las líneas de recuperación, de retroalimentación a partir de lo que otro país está haciendo son súper valiosas, nos permiten ganar tiempo y economías de escala, y hacia ese sentido, hacia ese camino vamos. Todo lo que estamos desarrollando en Juana Manso, como les decía, es de software abierto, se pone a disposición de otros países que lo quieran aplicar, y también hacer intercambio de estas experiencias, estos aprendizajes de este año tan particular, donde en muchos lugares no se va a poder volver a la escuela por el resto del año, y donde tenemos que empezar a pensar cómo se trabaja para recuperar estos aprendizajes durante 2021 y durante 2022, pensando también que quizás durante 2021 tampoco se vuelva plenamente al dictado de clases presenciales, sino que haya periodos de normalidad, digamos, alternados, que se combinen con otros periodos donde haya que volver atrás y suspender las clases. Sé que no es una buena noticia, no es la noticia que ninguno de nosotros esperamos, pero es el panorama que tenemos. Panorama también que, como saben, cambia permanentemente, cambia semana a semana, cambia mes a mes,
depende mucho de que se pueda tener o no una vacuna y depende mucho de los lineamientos que se van teniendo desde salud en el sentido de qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer. Pero esa es un poco la línea que venimos trabajando, como les digo, en lo más inmediato y en una segunda línea que es todo el trabajo más de largo plazo. Ahí, por supuesto, también estamos trabajando junto con ENACOM y junto con ARSAT en proveer de conectividad a todas las escuelas. Hoy en día hay un 35% de escuelas que reciben conectividad del Ministerio de Educación. Queremos llegar lo más cercano posible al 100%. Digo lo más cercano posible porque hay cerca de un 8-10% de escuelas que están en zonas donde no llega la conectividad terrestre. Y ahí estamos trabajando con ENACOM, con ARSAT, con la Secretaría de Innovación, en entender cuáles serían las alternativas para llegar. Se está extendiendo la red FEFO, están los planes de ENACOM, de extensión, pero bueno, tenemos que trabajar juntos para ver cómo trabajamos en las escuelas de la ruralidad, por ejemplo, donde hoy no llega internet por los medios tradicionales. Lo único que llega es satelital, que como ustedes saben es costosa y no es eficiente. También estamos analizando ahí con UNICEF modelos alternativos que puedan ayudar a paliar esta situación, que pueden pasar tanto como por tener servidores que se actualicen periódicamente o en algunas zonas que se puedan cruzar que no hay internet terrestre, pero que sí hay servicio de datos celulares, entonces hacer llegar celulares con planes de datos o formatos por redes comunitarias o distintos formatos que creemos que se pueden complementar. Entonces, resumiendo, la línea en lo inmediato hoy es estos círculos concéntricos de los que les hablé para mantener la conexión entre los alumnos y la escuela, más la entrega de 147.000 computadoras que heredamos no entregadas del gobierno anterior. Y en la línea más de futuro estamos pensando en la conectividad, la compra de 350.000 computadoras y modelos que vayan llevando más hacia lo que es ciencia de datos y algún nivel de inteligencia artificial. Olga, eso es un poco el resumen de lo que estamos haciendo. No sé si ahí está abierto a preguntas o si hay algo que quieras comentar. Si tenés unos minutos para quedarte con nosotros, hay algunas preguntas y comentarios de los becarios, pero yo reflexiono sobre qué desafío te tocó. Yo creo que no te imaginaste todo esto cuando, cuando asumiste tu cargo, que ya era súper importante y con mucha responsabilidad, pero bueno, la vida es así y creo que yo estoy segura que lo vas a hacer muy bien porque sos muy buena profesional y muy comprometida. Además, me pareció muy interesante toda la cooperación que comentaste entre cámaras, ARSAT, el ministerio, la subsecretaría TIC. Me parece que es la manera de, por más que el Estado gestione cosas, en un momento como este, la cooperación es esencial para llevar cualquier proyecto adelante y yo estoy segura que están haciendo lo más que se puede. Por supuesto, todos los países tienen desafíos y América Latina tiene algunos especiales, ¿no? En especial algunas desigualdades regionales, un país muy grande, muy extenso. Tengo algunos comentarios de los becarios, si me permitiste, te los hago. Si hay algún estudio de cuánto contribuyen a reducir la desigualdad educativa el uso de las TICs en la educación. Es una pregunta difícil esa. Yo suelo decir que a veces se le pide demasiado a las TIC en términos de medición cuantitativa cuando no se pide lo mismo, por ejemplo, si se cambia el método de enseñanza de matemática o si se entregan libros, que es una práctica súper habitual y no suele haber estudios de cuánto mejora. Sí, hay estudios seguros cualitativos donde mejora la atención, mejora la relación, digamos, la cercanía de los alumnos, el interés por los temas, pero por eso resaltaba antes que para nosotros es una política de inclusión. No hay mediciones que digan que la simple inclusión de tecnología, me animaría a decir que la simple inclusión de tecnología no mejora los aprendizajes,
lo que mejora es la innovación en todo el sistema. El cambio en las prácticas de aprendizaje, la inclusión de tecnologías, la participación, la formación de los docentes, pero nosotros creemos que fundamentalmente entregar computadoras es un acto de justicia, de inclusión, y que los chicos tienen derecho a usar la computadora en la escuela, fuera de la escuela, para estudiar, pero también para jugar o Claro. para compartir espacio con los padres. Clarísimo. Justamente lo que mencionaste sobre los docentes, hay un comentario de Raúl Rivera. Dentro de este esquema tecnológico que has descrito, ¿cómo queda la inclusión tecnológica a los docentes con respecto a contenidos para docentes o docentes que a veces, por lo que escuchamos, se encuentran como abrumados porque el alumno por ahí conoce más del uso de los dispositivos más que el docente? No todos, por supuesto, pero puede pasar que en algún caso, si esto está contemplado dentro de las actividades que hacen. Sí, nosotros ahí tenemos un trabajo combinado con el Instituto Nacional de Formación Docente que coordina a los institutos provinciales eh, para la formación en lo que es el uso de tecnologías y también el repensar las prácticas. Y en particular durante este tiempo hemos tratado de acompañarlos mucho con el mensaje de no autoexigirse más de lo necesario. Hoy los docentes en general, el colectivo docente está súper exigido porque están en su casa, igual que muchos de nosotros o la mayoría de nosotros. Eh, gran parte, el 80%, digamos, de los docentes son mujeres y hay estudios que muestran que la carga de los cuidados en el hogar en estos momentos está fundamentalmente a cargo de las mujeres. Entonces, esa mujer que es docente, que se hace cargo de sus hijos, de los cuidados, de la limpieza y además tiene que manejar un grupo de 30 o 40 alumnos por internet. Entonces ahí lo que les pedimos en general, lo que les tratamos de transmitir en las capacitaciones, en los artículos, en las charlas, es esto de evitar la autoexigencia y la exigencia exagerada de los alumnos. No tiene sentido pensar en clases de videoconferencias de 1 hora o de 2 horas como se piden en algunos lugares, sino que la idea es que traten de tener algún contacto al día y ese contacto puede ser de 15 minutos, de 20 minutos, preguntarles en qué están, sugerirles una lectura, sugerirles una actividad y volver a verlos a la tarde o al final de la mañana y chequear qué es lo que están trabajando. Si ya saben usar otra cosa, perfecto, que lo usen. Si se saben grabar y compartirles un video con los chicos, a veces es mucho más útil y que cada alumno lo pueda ver cuando lo puede ver. Si no lo saben hacer, que no se autoexijan, que conversen, que es lo más importante. Ya habrá tiempo después para recuperar los aprendizajes. Excelente. Y hay un último comentario sobre, bueno, que creo que ya lo cubriste, sobre zonas de algunas provincias que no tienen cobertura y bueno, que es una problemática, pero creo que ya lo explicaste muy bien, en especial Sí, por ahí también estamos trabajando con las provincias. La última licitación de conectividad se hizo en 2017. De 2017 a esta fecha cambió mucho el sector de los proveedores. Hay proveedores que no existen más y hay proveedores nuevos que van surgiendo, con quienes estamos hablando. En general vamos a tratar en la próxima licitación de favorecer a los proveedores de cercanía, que son los que mejor conocen el territorio y que necesitamos que crezcan para tener una oferta competitiva. sólida y competitiva. Muy bien. Bueno, Laura, has sido muy generosa con tu tiempo. Te deseo suerte. Sé que estás en una tarea difícil, en un momento demandante. Acá te manda saludos a Adrián y Oscar Mesano, que están organizando conmigo el evento. Y bueno, te agradezco muchísimo. Un saludo de toda la audiencia y de todos los becarios y el equipo aquí. Y que sigas Bueno, bien y en lo que podamos muchísimas serte gracias. útil, acá estamos. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones por un año más de organización. Bueno, y nada, espero que el próximo año nos podamos ver todos presencialmente. Ojalá que sí. Te mando un abrazo, que sigas bien y con Un cariño salud grande y para todos. saludos. A la audiencia nos reunimos a las 2:30 de Argentina, 12:30 de Colombia, Perú, México y nos vemos pronto.